buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar. Esto es Careo Semanal a través de Sol 106.5 FM y en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, el canal también de Careo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos. Y saludar a mi querido compañero Luis Polanco. Buenos días, Eliseo Almanzar. Buenos días a nuestros queridos telescuchas que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 en su programa Careo Semanal. Estamos en todas las plataformas y redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube como Careo Semanal. Ahí nos pueden escuchar y ver los comentarios. Bueno, esta semana, Luis, hay muchísimas informaciones. Ha sido una semana bastante movida. Sí. Y como decía mi amigo de infancia, que no voy a decir quién es, compañero de colegio, decía, vamos a empezar por el empiezo. Sí. Entonces, estamos cercanos a la Navidad, ya sí. al 24, la Nochebuena. No sabemos qué tan buena va a ser, pero Nochebuena al fin. Bueno, Navidad, se va a comerlo, no sabemos a qué hora. No sabemos si a qué temprano hora y cuánto tarde, vamos pues va a comer, pero eso es lo importante. Estamos cercanos la próxima semana, estamos ahí. Un mundo que nos amanecemos con un mundo con noticias importantes. Bueno, y en ese mismo ámbito tenemos que destacar que esta semana hubo medidas gubernamentales con el tema del COVID. Se cambiaron, se modificaron. Oficialmente, lo que quiere decir que oficialmente estamos ante una segunda ola. Sí, ya todo eso el es, mundo. y ya la República Dominicana, pues, está sufriendo los embates de esta. Yo creo que no hay un país en el mundo en donde no se hayan tomado medidas adicionales para enfrentar esta gran ola, esta nueva gran ola de contagios. Así es. En ese mismo orden, pues, el gobierno de la República Dominicana, el presidente emitió el decreto 698-2020, donde hace una serie de modificaciones al tema del toque de queda, ¿no? Sí, de las medidas de emergencia. Rebaja, hace una modificación. Ordena el cierre de los comercios hasta a las 7 de la noche y da una especie de gracia o de salvoconducto para que la gente se mueva, libertad de tránsito, hasta las 9, para que se pueda desplazar. Eso es un cambio, porque antes el toque de queda iniciaba a las 9. No había esa gracia de circulación. Esa gracia de circulación. Lo que sí se reduce es el horario de operación de los comercios, hasta las 7 de la noche. Entonces, luego de eso, vino el decreto 718-2020, donde se hace una enmienda al anterior y se dispone que los repartidores de comida estén laborando hasta las 12 de la noche. No, se amplía. Entonces ahí viene, si el negocio está cerrado de las 7, entonces ¿cómo es que el que reparte la comida anda hasta las 12 en la calle? ¿O es que el negocio puede seguir operando en take-out o delivery? A lo mejor es para que el repartidor se vaya a su casa tranquilo. Pero el repartidor vive en Dajabón, porque son 5 horas para que el hombre se mueva. Pero bueno, eso es lo que hay. Hay que explicar y que hay que hubo una explicación, instruir, más allá de esa explicación que parecía como que no fue muy efectiva en la comunicación, porque inmediatamente después de esa explicación tuvieron que dar más explicación. Exacto. Evidentemente el decreto no se bastaba por sí solo. Sí. Y de hecho el proceso de emitir el decreto, explicarlo y emitir el otro, en eso nos pasamos 3 días. Sí. O sea, una cosa que debió haber sido, porque esto empezó mal el 15, que fue esta semana, hace apenas 4 días, se emite el decreto que entra en vigencia el mismo día 15. Sí. Que sí, que no, que los plazos, bueno, pero el caso es que entraba en vigencia el mismo día, cosa que yo no veo cuál era la necesidad de hacerlo así, pues tú podías perfectamente emitir el decreto y ponerlo a entrar en vigencia 2 o 3 días después. Yo no veo cuál es el tema, pero se hizo así. Se hizo así. No, lo que queda de esto es que las medidas son aceptadas, son válidas. Hay que modificarlas porque hay que tomar medidas para que poder enfrentar esta nueva ola.
en todo el mundo se están tomando este tipo de medidas. Se está cerrando países como México, España, Panamá, que cerró radicalmente en Navidad. Alemania. Es decir, estamos observando el mismo comportamiento en todo el mundo. Es una pandemia, obviamente, sí. Y si es una pandemia global, está pasando lo mismo. Y justamente tenemos las noticias de que ya se ha comenzado a vacunar con las 2 principales vacunas que han logrado los permisos necesarios, la aceptación necesaria de las autoridades. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Son las 2 que han obtenido las licencias de los organismos reguladores. En el caso de Estados Unidos es la FDA, en el caso de Europa está próximo a dar esas autorizaciones. En el caso de Reino Unido, Inglaterra. México ya autorizó una también. Exacto. Brasil se pelea por las autorizaciones y quien incluso acaban de sacar una ley que permite que sea obligatorio la vacunación, porque sabemos que en todo el mundo hay, como en todos los temas, personas que se oponen a la vacunación. Antivacunas. Los antivacunas. Un absurdo. Pero que de alguna manera u otra existen los que creen que la Tierra es plana y tienen todo su derecho. Imagínense qué no va a pasar con una vacuna que la gente común no entiende cómo es que funciona. Hay una frase de Clint Eastwood, no la voy a decir por aquí porque estamos en radio y las opiniones son como tal cosa, porque que todos tenemos uno propio. Sí. Pero bueno. En Estados Unidos se vacunó, siguiendo con el tema de las vacunas, porque para esas personas incrédulas se están buscando figuras que puedan decir, oye, si el vicepresidente de los Estados Unidos, si la vocera de la Cámara de Representantes se la ponen, pues entonces no es de temer, no es de temer el asunto. Ya Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, ya se puso su vacuna por televisión, se lo puso Nancy Pelosi, se lo puso McConnell, que es el republicano, senador republicano. Me preocupa que ningún joven se esté poniendo la vacuna. Bueno, es que se está priorizando, ¿verdad? Bueno. Se están priorizando, en Estados Unidos se están escogiendo y se priorizó de que los trabajadores de riesgo, los trabajadores críticos de la salud son los que se están priorizando. En Estados Unidos se puso en Queens, se puso la primera vacuna a una trabajadora, la jefa de staff de las enfermeras. Hubo gente que criticó que era una afroamericana. Una afroamericana. Que por qué a ella. Sí, una cosa que... La verdad que no. Ya se han puesto alrededor de 20,000 vacunas en todo el mundo, según datos que se han expresado por las redes y por los periódicos. Hay 145 lugares en Estados Unidos donde se está poniendo esa vacuna. Ya Donald Trump avisó que la vacuna del laboratorio Moderna ya fue aprobada y que va a ser también distribuida, que es el principal reto, diría yo, del asunto de la vacunación, es la logística. El asunto de la logística, cada vez que se trata de cantidades... Y son multidosis, tengo son entendido. 2 dosis. Hasta ahora las que están aprobadas deben ponerse 2 dosis de vacuna. El asunto es la fabricación y la logística. Cómo hacer llegar a los puntos donde se va a vacunar, cómo hacer llegar esas vacunas. Y los países donde la identificación de las personas no se hace con tecnología, porque cómo tú vas a ubicar a todo el mundo, a darle trazabilidad, a saber quién se la puso una vez, quién se la puso 2 veces, ¿entiendes? Sí. O sea, ahí volvemos otra vez al... Y el asunto de ahora que tú hablas de trazabilidad, hay un tema tecnológico que por ser de mi interés particular yo lo sigo mucho, y es que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, viene en un contenedor, viene en una caja que tiene que estar refrigerada con hielo seco a una temperatura muy por debajo de 0 grados Fahrenheit. Viene con un GPS y con sensores de temperatura que
sensan. Sí, la cadena de frío. La cadena de frío y que reporta cualquier fluctuación de esa temperatura para que esa vacuna siga siendo efectiva, porque si no es efectiva inmediatamente se descarta. Entonces hay toda una tecnología detrás de la logística para implementar esas vacunas. Sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, lo importante es que ya eso está en marcha. Está en marcha. Y veremos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a la población a pedirle que coopere. Sí. Yo sé que es difícil, la gente confíe en sus autoridades. No, y la gente está cansada también, un tema psicológico. Bueno, es tanto así, Eliseo, que la compra de armas en el mundo entero se ha disparado. Sí. Por este asunto psicológico. Bueno, sí, disparado. La compra de armas se ha disparado por este asunto de psicológico de lo que ha provocado. Sí, la irritación, la ansiedad. La ansiedad, todas esas cosas. Pero a la población exhortarlos a que cooperen porque realmente es la única solución. El distanciamiento social. Esto es una Navidad atípica, no se va a poder hacer todo lo que tenemos toda la vida haciendo, que es reunirnos. Hay muchos estudios que andan circulando en diversas publicaciones en internet del tiempo en el que se puede producir un contagio en un espacio cerrado, sin mascarilla, con ventilación, sin ventilación. El peor de los casos son en 9 minutos. Hay contagio. Sí. El rango es entre 9 y 25 minutos, pero ni siquiera la mascarilla, porque para comer hay que quitársela. Hay que quitársela. Entonces, esas reuniones familiares extendidas a las que nosotros estamos acostumbrados. En ambientes cerrados. En una casa. Estamos en invierno. Un lugar. Estamos en invierno. O sea, bueno, en países, en República Dominicana no, pero aquí nada más hay 2 estaciones del año. Y que son verano e invierno. En países templados, el clima no permite que abra. Como quiera, Luis, porque en una sala de un apartamento de lujo aquí, que es con aire acondicionado, y tú metes 20 personas, ahí hay un riesgo de contagio, igual que en una casa de un barrio. Bueno, en el barrio no van a tener aire acondicionado. No, pero están los 20 personas en un espacio más reducido. Es la misma cosa. Sí. O sea, la cuestión es... Nada que ver con ninguna boda que se haya realizado. No, claro, imagínate. Pero ese es el problema que tú tienes, que uno... es el problema de cuánto estamos cooperando. O sea, porque me piden a mí que no hagas nada, pero tú estás viendo por las redes que hay otros que sí están haciendo. Sí. Entonces, esto es una cuestión que requiere formación ciudadana. Nosotros en la República Dominicana, lamentablemente, nuestro sistema de educación dejó de formar ciudadanos. Así es. Y formó individuos. Sí. Entonces, esto es una cuestión de que no hay conciencia de colectividad. Es lo mío y lo que a mí me conviene. Para ningún tema y los importante otros no. del mundo hay sentido de colectividad. Es un contraentrenamiento, porque las generaciones actuales están formadas en el individualismo. Cada uno tiene su pantalla, su teléfono, su cosa. Yo voy a ver los programas cuando yo quiera, le doy en pausa y me voy, vuelvo y lo pongo en play. O sea, tú no tienes que adaptarte prácticamente a ninguna regla, ni negociar nada. Ni las redes te motivan. Y todo es customizado. El Instagram es un culto a la personalidad y al egocentrismo. Las redes lo que hacen es motivar a las personas que muestren su individualidad, cada individualidad. No, y todo está customizado. Todo es a mi requerimiento. Yo no me adapto a lo del otro. Las cosas se adaptan a mí. Entonces es una cuestión. Bueno, pero vamos a otro tema. Esta semana hubo un escarceo con un... lo más importante primero. Esta semana se celebró el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Compositor clásico, cuyas piezas todavía, 250 años después de su nacimiento, son las piezas más ejecutadas en los recitales de música clásica. La tercera sinfonía de Beethoven, heroica,
Es la pieza más ejecutada, se ejecuta según el Backtrack, que es una plataforma que da seguimiento a los temas de cultura y de los temas clásicos. Un genio, Beethoven, definitivamente. Se ejecuta en el 13%, es el compositor más ejecutado en el 2019, claro. Sí. Porque este año no seguro, 4 o 5 más tú le pones. La Sinfonía número 3 es la pieza más ejecutada. La segunda obra de concierto son segunda y tercera son 2 obras de Tchaikovsky. La cuarta son las 4 estaciones de Vivaldi, esa es mi favorita. Vivaldi. Y ahí siguen, hay 2 piezas de Brahms, Mendelssohn, es la 10ª. Pero la número 1 es la tercera sinfonía de Beethoven. En el 13% de todos los recitales clásicos del mundo. Increíble. Una persona 250 años que cumple después. 250 años. Entonces, evidentemente, esto es un índice increíble que le dio seguimiento a 20.535 conciertos de música clásica, donde hubo 10.000 óperas y 4.000 recitales de danza. Impresionante. Es impresionante. Y una persona, un músico, un artista que compuso las últimas obras completamente sordo. Claro, la 9ª sinfonía, que fue, Beethoven murió en 1827, me parece que fue, 1826. La 9ª sinfonía fue compuesta en 1824. Beethoven quedó sordo en 1817. Sí. O sea, 7 años después de estar sordo, él compuso la 9ª sinfonía, que es una de las piezas, la coral, que es la 9ª sinfonía, que tiene el 4º acto, que es Alegría, la Oda de la Alegría. Esa es una de las piezas. Tú compartíamos un dato. Sí, una de las más adaptadas, a otros géneros. O sea, las piezas más revolucionarias de las que Beethoven compuso, la tercera y la 9ª sinfonía. La tercera sinfonía, 48 minutos, era un escándalo en ese momento. Los compositores clásicos de la época se escandalizaron por la longitud de la sinfonía, pero la 9ª dura 1 hora y pico. Sí. O sea, es todavía más larga. Nosotros vimos de la que más se ha adaptado es la quinta. La quinta de Beethoven. Sí, hay una, que la vimos en versión disco, la vimos en versión salsa. En salsa. En salsa, de todo ahí. Afro-Cuban All Stars tiene una versión de la quinta sinfonía excelente de Beethoven. Pero hubo en el 88 creo que esta sinfónica, la Filarmónica de Londres creo que fue, que grabó porque encontraron unos acordes de lo que sería la 10ª sinfonía de Beethoven, que no llegó a hacerla, quedó inconclusa. Pero a 250 años de su muerte, sigue siendo un referente. Hay muchísimos escritos filosóficos de la influencia del aspecto filosófico de la música de Beethoven. Es tremendo. O sea, interesantísimo, Eliseo. Muy interesante. Y el asunto es que en nuestras sociedades hemos abandonado ese tipo de seguimiento y a la gente no le importa mucho. Y precisamente creo que al final del programa podemos hablar mucho con nuestro invitado que viene hoy, que es el poeta, arquitecto y lingüista José Enrique del Monte, que estará acompañándonos en la última parte del programa. Y muchas preguntas para él, porque como seguidor... Hay que hablar de arte, pero de arte criollo. Ahora, hubo un escarceo con unos artistas por unos fondos que se entregaron. Vimos que el promotor de Chicho Severino se quejó porque no fue tomado en cuenta. Mira cómo nosotros vamos de Beethoven a Chicho Severino. Sí, justamente estamos hablando casi de lo mismo. Es casi lo mismo, es música. Chicho Severino, autor de la pieza muy famosa, Quien va a caer un hoyo no lo ve. Sí, y también del que le debo que se aguante. Sí. Esos son de los grandes temas. Piezas, literatura. Bueno, el manager de Chicho Severino, su representante, dice que Chicho Severino es un cantante pobre que tiene 20 hijos. 20 hijos. Y que debió haber sido incluido en el $1 million y pico de pesos que le entregaron a cada artista.
que primero era una contratación para una fiesta y luego resultó con una donación. Era bueno. Solidaria. Sí, una donación solidaria. Todo el mundo hubiese querido estar bueno, en esa lista. Oye, pero yo hubiese sabido eso y todo con que se da güera. Pero bueno, ahí eso fallaste, ahí fallaste, te dedicaste a estudiar Derecho, qué cosa tan grande. Y a hacer doctorado y entonces te equivocaste. Claro, bueno, pero nada, bueno, le dieron a Mozart. Sí. Pero no a Wolfgang Amadeus Mozart, a Mozart La Para fue que le dieron. Bueno. Pero es un Mozart, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que irnos a una pausa ahora. Vámonos a una pausa y venimos con otros temas de interés. Esto es Careo Semanal, no le cambien. Careo con